¿Igual te lee la mayúscula? Es que a lo mejor esa es una opción. Se prende y se apaga en alguna parte. Ya, pero se entiende cómo funciona. En el caso, bueno, este es un tema más complejo, pero hay varios tipos de datos en los valores que pueden ser de número real, de material. Entonces, cada uno actúa distinto. En el caso de los textos, te permite detectar si es que está incluido, si es que es igual. En el caso de los números, te permite detectar si es mayor que, menor que, igual, y así. Ya, ya, y revisemos. Aquí falta de los filtros. Ya, mira, hay otro tipo de filtros que, mira, si tú te vas, déjame mostrarte mi pantalla. Eh, me permites mostrarte de acá? Por favor. Ya. Ese filtro que hicimos es un filtro por reglas. Si te vas acá a filtros, ya, por reglas. Dice ahí de hecho basado en reglas. Pero también existen filtros de selección. Los filtros de selección son más fijos, ¿ya? Pero igual sirven porque permiten seleccionar elementos y después tomar esa selección y usarla en cualquier vista. Eh, Aquí yo puedo crear. eh, Perdón, nada que ver. Ya. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si yo manualmente me doy cuenta que esta luminaria, esta y esta, todavía, no sé, todavía no las puedo comprar. Quiero definirlas en un grupo específico. Entonces, voy acá, las selecciono y acá en... ¿Dónde era? Aquí está. Guardar selección. Por ejemplo, ahí voy a guardar esa y le pongo luminarias no disponibles. ¿Ya? Y de hecho aquí yo las puedo soltar. Con escape yo suelto las cosas. Y es como que ya no lo tengo a la selección, ¿ya? Pero en cualquier momento yo puedo decirle aquí en Manage, selección, cargar, loads. Y me muestra todas las selecciones que yo he hecho. Y ahí está. ¿Ya? ¿Y cómo se puede usar esto? Si yo estoy en una planta, por ejemplo en la planta de este piso, subterráneo, de cielo subterráneo. Ahí está. Y ya, este es un modelo bien simplificado, pero imagínense que fuese un piso completo. Es mucho más trabajo. Entonces, yo necesito marcar las luminarias que no tengo todavía, que no tengo disponibles. Yo puedo agregar el filtro, agregar, y en Selection Filters me aparecen todos los filtros que he creado manualmente. Entonces, simplemente lo selecciono y le digo, ponle una línea distinta. Ahí está. Se fijan que se aplica como las luminarias son elementos que tienen símbolos, el color se aplica al símbolo, no va a la caja física del elemento. ¿Ya?
En este caso el símbolo es un rectángulo, en este caso el símbolo es una cruz. Pero se fijan que es súper rápido de aplicar y la información la mantiene ahí. Y creo que yo también puedo cambiarlos, me parece. Sí, creo que sí. A ver, si voy acá a editar. Sí, yo puedo, una vez que ya lo hago, puedo decir, no sé, si me doy cuenta, en realidad hay una que no me había fijado que tampoco tengo. Entonces voy acá a Edit, Manage, selección, Edit. Y selecciono el filtro que quiero editar y editar. Y ahí puedo agregar cosas. Agregar a la selección, por ejemplo, esa y esa. Finalizo, ok. Y ahora, cada vista en la cual apliqué eso, me va a haber actualizado la información. No tengo que volver a actualizarla en todas partes. ¿Ya? Entonces hay esas dos clases de filtros. Filtros de... Veamos la pestaña filtros. ¿Dónde está? Filtros. Hay filtros basados en reglas y filtros de selección. Unos son más lógicos, por así decirlo. O sea, unos son definidos por lógica y otros son definidos explícitamente por el usuario. ¿Ya? De repente necesito una cosa, de repente otra. Los de basado en reglas se usan para cosas que yo no me puedo dar cuenta si es demasiada información. Por ejemplo, si me pasan una planta completa de un hospital, yo quiero rápidamente saber cuáles son las luminarias que están a más altura que, no sé, las que están a 30 centímetros de alto y que me las marque. Yo puedo hacerlo de manera súper rápida. Y así. Ya, y lo último que veamos hoy día, vimos en las listas, moverse. Ah, el navegador de proyectos. Ya, eso lo habíamos visto, pero veámoslo ya en la práctica. Este es el navegador de proyectos. Ustedes ya vieron que se pueden crear vistas, que las categoriza por la disciplina en este caso. Pero es un poco más complejo que eso, mira. Voy a achicar todas estas cosas. Ya. ¿Ven el Revit, cierto? Sí. Ya. Hay una lupa, aparece en alguna parte, ¿cierto? Ahí está. No, no me dejo eso. Ya no importa. Ahí está. ¿Ahí ven más grande? Sí, sí. Ya. Entonces, el navegador de proyectos es súper importante porque tiene toda la información, es como para entender el proyecto eh, de forma completa. Porque si yo analizara el proyecto de una vista, por ejemplo una vista 3D, que es lo que más se parece al proyecto completo, aún así me falta información, porque no tengo la información de los sistemas, no tengo las familias que hay incluidas, no tengo las láminas, ya, o no tengo las otras vistas. Ahí solamente se ve la información de modelo. Entonces, aquí me dice todo. Me dice primero las vistas, las leyendas son como detalles. Después lo vamos a ver. Por ejemplo, un diagrama unilineal. Eso es una leyenda. Las tablas son como Excel de elementos de Revit. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una tabla ¿de qué puede ser? A ver, de tramos. De tramos de tubería, por ejemplo, de largos de tramo. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se hace. Las tablas de tablero,
paneles de tablero, que también lo vamos a ver, las láminas, las familias, ya, aquí se pone un poco distinto, porque todo esto se puede entender, los detalles, las tablas, los tableros, las láminas. ¿Qué son las familias? Las familias son como los bloques, eso lo habíamos visto un poco. Son bloques un poco más complejos, ¿ya? Entonces, todo archivo de Revit, para funcionar necesita familias. ¿Ya? Si tú no tuvieras familias de Revit, sería como un archivo en blanco. Entonces, aquí están almacenadas todas las familias que tú estás usando. Y la gracia de Revit es que las familias se almacenan dentro del archivo. Es como un paquete de cosas al que tú le metes un elemento, ¿ya? Entonces, por eso los archivos pueden ser pesados incluso sin haber dibujado nada. Porque tienen elementos ya incluidos que no estoy usando, que tiene como la definición, pero no creé instancias nomás. Entonces, en el caso eléctrico, por ejemplo, aquí tengo equipos eléctricos, artefactos eléctricos, y tengo, por ejemplo, en artefactos eléctricos tengo 6 familias, ¿ya? 6 familias, y cada familia tiene varios que se llaman tipos. Por ejemplo, enchufe calefacción tiene 3 tipos. Los tipos son como variaciones dentro de la familia, porque, por ejemplo, una familia podría ser, creo que hay una diapositiva de eso. Acá está. Mira, aquí esto yo lo hice una vez para explicar esto. Así como en la naturaleza hay como categorizaciones de los animales, es lo mismo que se hace en Revit, ¿ya? O sea, hay una categorización mayor que es, por ejemplo, en este caso le puse felino, ¿ya? Dentro de felino hay familias de animales, por ejemplo, el gato o el tigre, que son distintos, ¿cierto? Tienen distintas características, pero se parecen, ¿ya? Entonces, y dentro del gato, por ejemplo, tenemos varias razas de gato. Y dentro de cada raza tenemos individuos, ¿ya? El individuo es cada gato que está en cada casa. O sea, el gato que tengo yo, el gato que tiene el vecino, ¿ya? Que son de la misma raza, ¿ya? Digamos que son de la misma raza, ¿ya? Entonces, funciona así con Revit también. Por ejemplo, el orden que se llama la naturaleza sería la categoría. ¿Ya? La categoría puede ser mueble, artefacto eléctrico, tubería, todas esas categorías fijas que hay en Revit. Después, debajo de esa categoría están las familias, que son distintas modalidades de esa categoría, se puede decir. O sea, por ejemplo, en artefacto eléctrico, no, ¿cómo se llama? Equipo eléctrico, puedo tener tableros, puedo tener transformadores, bancos de ductos, hay varios tipos de cosas que puedo tener, ¿ya? No son todos tableros. Entonces, no es tanto por la diferencia física, porque quizás todos los puedo representar por un paralelepípedo, ¿cierto? De distintas proporciones, pero tienen distintos valores. O sea, algunos tienen resistencia, tienen fuerza, tienen voltaje, otros no, sistemas de distribución, y por eso se subdividen, ¿ya? Entonces, veámoslo en Revit. Perdón, sigamos. Ya, entonces sería la familia, ¿ya? En vez de gato, tigre o león, sería tablero, transformador, banco de ductos, ¿ya? Y después, dentro de cada uno, por ejemplo, si tomamos tablero, tenemos distintos tipos, ¿ya? La raza sería los tipos. Entonces puede ser, en vez de angora o otra raza de gato, serían como transformador, ya el transformador con su tamaño específico. Por ejemplo, transformador TDA de 1 metro por 50, o TDF 1 metro por 2 metros, y así, ¿ya?
Y después, cada uno de estos tipos, yo puedo ponerlos varias veces en mi proyecto. O sea, por ejemplo, un transformador de casa, o sea, perdón, un tablero, el tablero de cada departamento, que hay en la entrada de cada departamento, es exactamente el mismo tipo de tablero y yo lo pongo en cada entrada de departamento, ¿cierto? Esa repetición se llama instancia. Esas son las instancias de ese tablero, que son los elementos que realmente se ponen. Cada elemento es una instancia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todas estas definiciones de tipo, familia, categoría son teóricas. Y yo nunca pongo una categoría, nunca pongo un tipo, nunca pongo una familia. Pongo una instancia. Y todo lo que vemos en Revit son instancias. Por ejemplo, esto es una instancia del tipo enchufe doble. ¿Ya? ¿Y cómo sé que es una instancia? Porque yo lo puedo repetir. Puedo decirle crea otro igual. ¿Ya? Y tiene las mismas propiedades, pero es otra instancia, es otra vez que se hace, digamos. ¿Ya? Y... allá. Mira, es como la idea de una fábrica de autos, por ejemplo. Si tú cuando te compras un auto, no te compras por ejemplo, si te compras un Yaris, no te compras el modelo del Yaris, te compras una instancia del Yaris, ¿ya? O sea, la definición del modelo lo tiene la empresa que lo hizo en no sé, un pliego de papeles o de archivos virtuales. Pero tú te compras lo que se creó con esos planos, ¿ya? Y aquí es lo mismo. Por ejemplo, acá está el caso de, ya pasado ya al mundo de Revit, categoría puertas. Aquí tenemos dos categorías, categoría puertas, categoría artefacto eléctrico. Y aquí yo le puse una definición basada en como una pregunta. ¿Qué es el elemento? ¿Qué es un elemento? Una puerta. ¿Qué es el elemento? Un artefacto eléctrico. Son totalmente distintos. ¿Ya? Ahora, después se subdivide en familias. Y aquí en la puerta hay una puerta que es totalmente opaca, de madera, y hay otra puerta que tiene como un adorno, un vidrio, ¿cierto? Entonces, si ambas son puertas, pero tienen diferencias profundas, o sea, diferencias ya de geometría. Aquí dice diferencias profundas. ¿Ya? Eso es lo que define a una familia de otra. Por ejemplo, el que yo no pueda llegar a esa geometría en base a esa. ¿Ya? O por ejemplo, si la puerta tuviera la parte de arriba curva, como se usaban antes. ¿Ya? Yo no puedo transformar esta cambiando sus valores en una puerta curva. Y lo mismo en el caso de los artefactos eléctricos, un interruptor, si bien se parecen mucho porque los dos tienen cajas, los dos se ponen en el muro, pero un interruptor es distinto a un enchufe. ¿Ya? Ya sea por sus valores eléctricos, ¿ya? El enchufe tiene fuerza, el interruptor tiene botones que se pueden activar, ¿cierto? O ya sea por su símbolo, que es totalmente distinto. Ya, entonces eso hace que sea una familia distinta. Yo hago una familia de enchufe, hago una familia de interruptores. Y después de ese nivel está el tipo. Entonces, en el caso de las puertas, en la familia puerta tradicional, por así decirlo, puerta de placa, yo tengo dos tipos, uno es más chiquitito y otro más grande. Y ahí lo que se define la diferencia son diferencias de medidas y visualización. O sea, en el fondo es la misma geometría, pero yo la estiro un poco, la agrando, le cambio alguna manilla, no sé, le cambio un artefacto por otro, pero en el fondo... ¿Cómo? El color también, ¿cierto? El color, sí, En ese... claro. Le puedes cambiar el color, el material, em, pero en el fondo es como que estirando esta puerta puedes llegar a la otra, ¿ya? Ya, Pero tú no puedes llegar de esta a esta porque es geométricamente distinta. Ya. Y después de eso, después de los tipos está la instancia, que es la cantidad de veces que yo pongo esa puerta. Por ejemplo, esa puerta que se llame P01, en los planos está varias veces. Va a tener 5 P01.
Ya. Y en el caso del artefacto eléctrico lo mismo. O sea, si tomamos ya la categoría artefactos eléctricos, tomamos las familias separadas de interruptor y enchufe. Dentro de cada una, por ejemplo, interruptor, yo voy a almacenar todos los tipos de interruptores distintos que tienen pequeñas variaciones. Por ejemplo, en este caso, el interruptor de un golpe y el de dos, geométricamente son iguales, porque uno no modela, no hace en 3D cada uno de los interruptores, sino que cambia el símbolo, ¿no? Entonces, a ese tipo yo le voy a poner un símbolo distinto y listo, ¿ya? Así que ambos están almacenados en la misma familia. Y después, cada vez que yo, si me voy por un tipo, cada vez que yo lo pongo en el proyecto, es una instancia. Ok. ¿Ya? Y así, de esa forma, hay parámetros que están a todo nivel. O sea, del nivel de familia, hay parámetros a nivel de familia, de tipo y de instancia. Si se fijan, yo selecciono un elemento. Todos los parámetros que me salen de inmediato en la ventana propiedades son los parámetros de instancia. O sea, a ver si son. Tengo dos iguales. Este es de la misma tipo que este, enchufe doble. Y yo puedo poner este más arriba que el otro. ¿Ya? 400 y este a 300. Y como son de instancia, cuando yo cambié este, no cambió este. Son de cada uno. ¿Ya? Tienen que ver con posición, con rotación a veces, con el color. Todo lo que yo pudiese cambiar en la instancia. O incluso hay parámetros que son de información nomás. Por ejemplo, le puedo poner una etiqueta, un comentario, una imagen incluso. Y aquí está, y en general hay un identificador de cada instancia que se llama marca, que ese es como global en Revit. Entonces lo que hace el programa es que no permite que sean iguales, ¿ya? Siempre son distintos. ¿Ya? Si yo trato, por ejemplo, ese dice 7 y este dice 5, si yo le pongo 7, me dice que tienen valores duplicados. ¿Ya? Lo cual, de hecho, lo permite, pero te avisa. O sea, no es bueno eso. Porque se supone que el identificador es único. Ya, esos son los parámetros de instancia. Y si yo quiero cambiar los parámetros de tipo, tengo que ir acá a editar tipo. Y aquí hay muchos más parámetros que son los que hacen que la familia, que el tipo sea como es. O sea, por ejemplo, si yo voy a esta familia y edito los tipos, perdón, acá, sin editar el tipo todavía, selecciono la instancia y me dice el nombre de la familia y los watts, ¿cierto? 180 watts y el voltaje, 220 volts. Si voy a este, me va a decir lo mismo, ¿ya? 180 watts, 220 volts. Entonces, si yo voy acá a las propiedades de instancia, esa información no está acá. Está a nivel de tipo, ¿ya? De hecho, se ve acá, pero no la puedo modificar. Entonces yo la tengo que modificar acá en editar tipo y la modifico. Por ejemplo, que sean 160 watts, 150. Y cuando yo hago eso, se modifica el tipo. Entonces todos los que pertenezcan a ese tipo se van a modificar. ¿Ya? Y de hecho aquí dice 150 watts. Y en este, aunque yo no lo cambié, también se actualizó. Entonces eso hay que tener en cuenta, que hay información que está a nivel de tipo y otra que está a nivel de instancia. Y esa información es la que yo meto en los filtros, en todos los filtros que hago con la pista. ¿Ya? En el fondo el Revit es como una gran base de datos, de información, que yo tengo que, en cierto modo, tengo que ir ordenándola para que me dé el resultado que yo quiero. ¿Ya? Ya, esas son las familias.
Entonces, cada categoría, esto ya es harta información, cada categoría tiene distintas familias, distintos tipos. Nosotros analizamos aquí una sola, que es Electrical Fixtures, pero también tengo luminarias, por ejemplo, en Lighting Fixtures, tengo varias familias y así. Ya. Y después de las familias están, bueno, los grupos, los podemos ver después, son más simples. Los grupos eh, son como agrupaciones que son hechas con motivos de gráfica más bien, ¿ya? Son como, por ejemplo, si yo creo un piso entero, lo agrupo y después lo copio y lo pego. Es para facilidad de trabajo. También lo vamos a ver. Eh, sí, sí, lo vamos a ver en este curso. Y al final salen los links, que son los enlaces, que también eso es importante, lo vamos a ver, que es lo que vimos con el archivo del terreno, de la casa. Que en el fondo son otros archivos Revit que yo traigo a mi archivo. Por ejemplo, esta información de acá, de la casa, el búnker. Esto no está en este archivo. Yo lo veo, pero no está en el archivo. Y aquí hay una serie de normas para enlazarlo, para romper el enlace, para que lo actualice. Y así. Entonces, el navegador de proyectos me permite administrar todas esas cosas de mi archivo, ¿ya? Y después en la otra clase vamos a ver cómo, porque aquí lo está organizando por disciplina, pero yo podría organizarlo por cualquier otro parámetro, pero se nos hizo un poco tarde, así que veámoslo en la otra clase. Igual vamos bien en el tiempo. Eso, no sé si tienen preguntas. Unilineal, ¿Ya? es una duda. Y es que si tú desde, por ejemplo, tienes un diagrama en AutoCAD, tú ¿Ya? lo puedes llevar a Revit. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Sí. Mira, tú puedes, así como enlazas archivos de Revit, puedes enlazar archivos de CAD. Ah, ya. Ok. Entonces, cualquier información, cualquier detalle que tú tengas en CAD, lo puedes meter a Revit y se ve igual que como en CAD. Incluso le puedes cambiar el color de línea, todas las cosas. Ah, ya. Porque esos son como puros símbolos, ahí no entran en categoría de familia. No, pues esos son líneas nomás. Ah, ya, entonces, claro, podría ver tal cual como lo vas a intentar. Sí. Y la otra pregunta que tenía, no sé si será conveniente preguntarla ahora, pero igual te la hago. Dime. Por temas de cuadro de cargas, por ejemplo, si tú tienes un plano unilineal Ya. y agregas un enchufe, por ejemplo, si tú lo puedes dejar parametrizado como para que te cuente automáticamente en el cuadro de carga. Sí. O sea, tú agregas un enchufe y automáticamente Revit te lo cuenta en el cuadro de carga. Por lo mismo si lo eliminas. Claro, mira, te hace eso el cuadro de carga. Lo malo es que en los cuadros de carga no es el formato de Chile. Ah, ya. Ok. Es un formato distinto que a lo mejor igual se usa en algunas instancias acá, pero no es lo que yo he visto. Es como que hacen varias columnas. En cambio, acá en Chile hacen eh, como un Excel con los tipos de artefactos y van poniendo cuántas instancias de cada uno y así. Entonces no te queda igual. Uno puede hacer algo similar con tablas y ahí se los voy a mostrar.